Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Pedro Millamán Barriento, ingeniero en prevención de riesgo, calidad y medio ambiente. Hoy les presentaré una exposición sobre los principales riesgos laborales que enfrentan ustedes como personal de seguridad. También les entregaremos las medidas preventivas, los métodos correctos para realizar la tarea. Este conocimiento es esencial para proteger tanto su salud física, su salud mental, prevenir accidentes y cumplir correctamente, en base a lo anterior, las funciones en la instalación. Marco legal, la responsabilidad. Es el primer punto que veremos y esto indica que, según el Decreto Supremo 44, en su artículo 15, todo trabajador debe recibir antes de iniciar sus funciones la información clara sobre los riesgos asociados a su trabajo, las medidas preventivas y los métodos correctos para poder realizarlos. Ahora lo ejemplificaremos en una actividad diaria que realizan ustedes, como el control de acceso vehicular. Ustedes deben saber cómo posicionarse al momento de realizar el control. Deben saber cómo señalizar. Deben entender que al momento de realizar el control de acceso deben estar utilizando ciertos elementos de protección personal. En zonas industriales es uso obligatorio el casco, lentes de seguridad, chaleco geólogo, zapatos de seguridad y su ropa corporativa. Esta información debe ser entregada por el empleador, mediante el supervisor de seguridad o el asesor en prevención de riesgo. El trabajador tiene la obligación de aplicarla en su rutina diaria. Condiciones del lugar de trabajo. Y esto están relacionadas con la obligatoriedad de cumplir condiciones mínimas en su lugar de trabajo. Esto lo indica el Decreto Supremo 594. Estas condiciones estructurales, como por ejemplo tener buena iluminación, evitar zonas oscuras, ventilación adecuada, techo, tener un techo acorde a proteger contra la inclemencia del tiempo, ventanas en buen estado. Estamos hablando también de muebles ergonómicos acorde a la cantidad de horas trabajadas, largos periodos de tiempo en el lugar de trabajo. Salas cerradas, evitar el ingreso de contaminantes, ¿ya? Como por ejemplo en caseta o en porterías, tener también control de plaga para evitar ingreso de vectores. Por eso salas cerradas. También así en salas de monitoreo, que también aplica. Los muebles deben ser ergonómicos, tanto las sillas, las mesas. Instalaciones deben estar limpias y ordenadas. Ustedes mismos también deben encargarse de eso, de mantenerlas limpias y ordenadas, para prevenir caídas, golpes, contaminación cruzada, contacto con agentes biológicos, cortes, entre otros, ¿ya? Riesgos según la actividad. Eso es uno de los puntos que vamos a ver. El personal de vigilancia puede realizar muchas actividades distintas, cada uno con sus propios peligros, riesgos. Tanto es así que uno de los puntos que primero tocaremos será el del control de acceso. El control de acceso tenemos riesgos tanto de agresión de terceros, producto de visitas, personal que corresponde a la instalación, o también otros como visitas que vengan, que visiten la instalación. Hay riesgos de atropello en los controles de acceso si no respetan las distancias con los vehículos. Ustedes deben estar usando obligatoriamente el reflectante, también utilizar las barreras y mantenerse siempre visible. Durante la ronda de vigilancia se debe caminar por zonas autorizadas, evitar lugares oscuros, mantener atención a la superficie y el entorno donde se van trasladando. Evitar el uso de celular es una medida preventiva
transversal para todas las actividades que realizan ustedes. El monitoreo con cámaras, si es que existiese en el lugar de trabajo, existen riesgos de fatiga visual y postura por los muebles que no sean ergonómicos en el lugar de trabajo. Si hay contacto con personas agresivas, nunca debe responder con violencia. Debe tratar de manera afable a las personas. Debe mantener la calma, alejarse, evitar y avisar a la autoridad. En este caso, avisar al cliente, al supervisor, etc. Por ejemplo, en relación a este caso, si una persona se niega a ser controlada, mostrando su carnet de identidad o logo de la instalación que acredite que es una persona que trabaja o va a visitar, no se debe empujar ni insultar, sino más bien aplicar el protocolo de comunicación formal. Ser afable, trata afable, siempre con una distancia a la persona que va a ser controlada en caso de ponerse esta persona agresiva. Tenemos también riesgos transversales que involucran riesgos de emergencia, como incendios, que pueden afectar al trabajador. También riesgos psicosociales en lugar de trabajo, son agentes que puedan causar enfermedades de salud mental. Por ende, existen riesgos que afectan a todos los trabajadores. El estrés por turnos nocturnos, presión por cumplir las normas, enfrentamientos. Ante eso debe pedir apoyo psicológico si es necesario. Para eso debe avisarle al supervisor para que active los canales o los protocolos para este tipo de casos. También tenemos acoso laboral o sexual o violencia en el trabajo, que hay un protocolo de violencia y acoso que establece la ley Carín, la ley 21.643. En caso de asalto o robo, nunca debe actuar de forma propia, por cuenta propia. La prioridad es siempre proteger la vida, mantener la comunicación con los compañeros y actuar con calma es clave. En caso de que no tuviera compañero, avisarle al supervisor, avisar de lo ocurrido. Al circular por la vía pública, debe respetar los semáforos, no cruzar entre vehículos y usar siempre el cinturón si es que viaja en vehículo. O en moto o bicicleta, usar casco y evitar maniobras riesgosas para este tipo de transporte. Porque esto puede ocasionar accidentes que ocurren en el trayecto. Emergencia y procedimiento en general. El personal de seguridad debe conocer los protocolos de emergencia, como los que hacen en cuanto a incendios, el lugar de trabajo, sismos, robos, lo que son también otros tipos de emergencias naturales, como también vientos fuertes, huracanes, trombas. Son riesgos y emergencias naturales o también puede ser propias de la instalación. También tenemos los accidentes que pueden ocurrir, accidente grave, fatal del trabajador de seguridad debe saber cómo actuar. Para incendios, ¿dónde se debe identificar la zona de seguridad y saber si existe un extintor y saber cómo ocuparlo? En sismo, en los cuales debe saber cómo evacuar sin correr, entender eso, ayudar a otras personas, etc. Para robo y amenaza y huelga, donde es clave seguir las instrucciones y protocolo interno de la empresa donde está usted. Y también instrucciones del supervisor. Ahora, un ejemplo. Si un guardia detecta un paquete sospechoso, no debe tocarlo ni moverlo. Debe cerrar el área y notificar de inmediato al cliente y la jefatura. Y por último, normas generales de seguridad. Existen normas que todos debemos cumplir. Tenemos la ley 16.744 que protege ante accidentes laborales, uso correcto y obligatorio de elementos de protección personal, tanto como chalecos reflectantes, geólogos, lentes de seguridad, casco, calzado de seguridad, en algunos casos máscaras con filtro en algunas instalaciones industriales.
tapones auditivos o fono auditivo. Son de uso obligatorio en algunas áreas de instalaciones industriales. Seguir los procedimientos seguros de trabajo. Para cada actividad tenemos la actividad de control de acceso, rondas de control, tanto personas como vehículos, debe actuar de una u otra manera, según la realidad de cada instalación. En los dos casos, tanto personas como vehículos, siempre mantener una distancia de seguridad, nunca acercarse demasiado al vehículo, si que no ha tenido una comunicación con el conductor, realizar un control en los dos casos, tanto personal como vehicular, de manera afable, pedir los datos de manera cordial. Si usted recibe agresión por parte de la persona controlada, debe avisar, no enfrascarse en discusiones y alejarse del lugar, ya manteniendo la calma, y avisar de inmediato a la jefatura que no quiso controlarse. Y si ingresó, obviamente, siempre visualizar el vehículo con la patente, anotar esos datos, es importante para después entregarlo como antecedente. En las personas que van a pie, en este caso los controlados, se han controlado las personas, también, como el caso anterior, mantener la distancia, pedir de manera afable los datos, en todo momento informar a la persona para que se mantenga tranquila. Debe exigir los elementos de protección personal propios de la instalación. Y por último, como conclusión, en resumen, el conocimiento de los riesgos laborales y el cumplimiento de las medidas preventivas no solo son requisitos legales, sino también una manera de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros. La seguridad comienza con las acciones simples: observar, comunicar, actuar con responsabilidad. Recordemos, una buena vigilancia no solo protege a los demás, sino también la vida propia, a la vida de ustedes. ¿Ya? Aparte, yo les tengo que indicar que aquí son aproximadamente de 1 a 7 páginas de este documento que están viendo ustedes en pantalla. Por favor, deben rellenarlo con un nombre, su apellido, su RUN, los datos de la instalación, la fecha con la cual ustedes fueron capacitados, que en este caso el formulario que yo los voy a enviar, que va a incluir este video, y la firma y en algunos casos la huella. Desde ya, muchas gracias, nos vemos en otra cápsula.